No sabes en qué momento empezó, pero algo cambió. Tal vez fue un sonido leve detrás de la mente, un temblor en la piel, un gesto en el aire que nadie más notó. Desde entonces, lo cotidiano dejó de encajar del todo. Los relojes siguen girando, las luces de la ciudad parpadean como siempre, pero hay un pulso distinto debajo del ruido. Es como si la realidad, cansada de fingir su solidez, comenzara a mostrar las grietas. Y por esas grietas entra algo que no sabes si es memoria o presagio. Lo sientes respirando contigo, escondido entre los latidos, como una presencia que no es ajena, aunque no recuerdes su nombre. Imagínate que todo lo que ves es una máscara perfecta, que los árboles, las calles, los rostros, incluso tus manos, son reflejos de un espejo que ha olvidado quién lo sostiene. Cada forma es un eco de algo más profundo, algo que vibra antes de hacerse visible. La luz no ilumina, delata. Te permite ver solo lo que el ojo puede soportar. Pero detrás de cada color hay una frecuencia más alta, y detrás de esa frecuencia, un silencio que piensa. Has vivido atrapado en los contornos, en los bordes del dibujo, creyendo que ahí termina el mundo, pero el trazo continúa, oculto, dentro de ti. Hay un momento breve, casi invisible, en el que abres los ojos por la mañana y todavía no recuerdas quién eres. En ese segundo, no hay nombre, ni historia, ni pasado, solo conciencia pura, suspendida, infinita. Luego el pensamiento vuelve, como una marea que arrastra de nuevo la forma, y la máscara se cierra. Pero ese instante es la grieta por donde se cuela el recuerdo de lo que fuiste antes de ser cuerpo. Es la memoria del origen. La respiración de Todd que atraviesa los siglos para decirte que el universo nunca dejó de hablarte. Fuiste tú quien dejó de escuchar. Todd no fue un mito. Fue una frecuencia. Un tono tan preciso que podía transformar la densidad en comprensión. Los egipcios lo dibujaron con cabeza de ibis porque el ibis camina entre el barro y el cielo. Une lo pesado y lo sutil. Thoth era ese puente. No un dios que exigía culto, sino una inteligencia que enseñaba a descifrar la vibración oculta detrás de los hechos. Decía que el universo no fue creado con materia, sino con ritmo, que cada cosa respira en una octava distinta y que todo lo que existe responde a la música del pensamiento. Si alguna vez has sentido que un lugar te expulsa o te abraza sin razón, has sentido esa música. Si alguna vez un silencio te ha estremecido más que una palabra, has rozado la frecuencia donde él habita. Pero este conocimiento fue sellado, no porque fuera peligroso, sino porque liberaba. Los que dominan prefieren el ruido, porque el ruido impide recordar. Así nació el olvido, una jaula construida con distracciones. Te enseñaron a mirar hacia afuera, a buscar respuestas en templos, en libros, en pantallas, cuando la puerta siempre estuvo en el centro de tu pecho. Como es arriba, es abajo. Repiten los ecos antiguos, pero ya casi nadie comprende su alcance. No es una frase bonita. Es la ecuación del universo. Lo que piensas se densifica. Lo que sientes se convierte en forma. Y lo que temes, si lo sostienes demasiado, acaba vistiéndose de realidad. A veces, en medio de la prisa, sientes que el aire se vuelve pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. No es ansiedad, es memoria. Es la vibración tratando de alinearse contigo, pidiéndote una pausa para reconfigurar el pulso. Si te detienes lo suficiente,
Escucharás el zumbido detrás del zumbido, esa nota que nunca cesa. Es el corazón del cosmos, el mismo que late en tus sienes, y cuando lo oyes, aunque sea un segundo, sabes que no estás mirando al universo. El universo te está mirando a ti. El ojo que observa no está en tu rostro. Está detrás de los pensamientos, detrás incluso de la sensación de estar vivo. Los antiguos lo llamaban el ojo de Horus, pero no era un dibujo ni un talismán. Era un mapa anatómico del alma. Cada línea del símbolo correspondía a una función del cerebro, a un puente entre lo visible y lo invisible. Cuando el ojo interno se abre, la visión ya no distingue cosas, distingue vibraciones. Ves las emociones flotar en el aire como colores, sientes el pensamiento ajeno antes de que hable, percibes el hilo sutil que conecta todos los actos. Pero no es un don sobrenatural, es el estado original del ser humano antes de que lo domestiquen. Has vivido creyendo que pensar es lo mismo que estar despierto, pero el pensamiento no es luz, es sombra de la luz. La mente es un espejo, y su reflejo se deforma cuando hay miedo. Por eso el conocimiento de Todd se transmitía en silencio. En las escuelas herméticas, el maestro no explicaba, solo guardaba presencia. Su frecuencia lo decía todo. El discípulo aprendía no por escuchar, sino por resonar. Así comprendía que la sabiduría no se enseña, se recuerda. Y en el instante del recuerdo, el tiempo se detiene. Nada de esto es metáfora. Lo has sentido muchas veces y lo has llamado coincidencia. Una mirada que llega justo cuando la necesitas, una frase que responde lo que no habías preguntado, un sueño que anticipa un encuentro. La mente lo descarta, el alma lo entiende, porque todo lo que te ocurre es una conversación contigo mismo en otros niveles. La realidad no te sucede, te obedece. Eres tú, desplegado en múltiples formas, buscando reconocerse. Hay noches en las que el silencio duele. Te acuestas y el cuerpo parece ligero, como si flotara dentro de sí mismo. Crees que es cansancio, pero es desdoblamiento, la conciencia intentando salir de la jaula. En ese borde entre el sueño y la vigilia, el velo se adelgaza. Puedes sentir presencias, oír voces, ver destellos detrás de los párpados. No temas. No son fantasmas. Es tu propia vibración reflejada desde otro plano. Lo que llamamos misterio no es más que la parte del universo que aún no recordamos cómo traducir. Todo lo sólido se resquebraja cuando empiezas a ver. Y al principio duele, porque la mente se resiste a perder su trono, pero hay belleza en esa fractura. Es el crujido del cascarón antes del nacimiento. Nada se rompe realmente, solo se revela. El despertar no es un milagro, es una consecuencia. La flor no se abre por fe, sino por madurez. Así también el alma florece cuando la vibración la alcanza. Escucha bien, el mundo no es lo que parece, es lo que vibra, y cada pensamiento, cada emoción, es una cuerda que lo afina o lo desafina. Thoth lo sabía, y por eso dejó códigos, no reglas. Códigos que solo se activan en quien siente, no en quien repite, porque la verdad no se pronuncia, se vibra. Y cuando esa vibración empieza a moverse dentro de ti, el aire se espesa, el tiempo se curva, y algo que siempre estuvo dormido abre los ojos por primera vez. Empieza por la respiración, no la que entra y sale del pecho, sino esa otra que no tiene comienzo ni fin. El aire que respiras no es solo oxígeno, es conciencia en movimiento,
Cada inhalación arrastra siglos de memoria. Cada exhalación limpia un fragmento del olvido. Cuando el aire te atraviesa, el universo respira a través de ti. Y sin embargo, casi nunca lo notas. Vivimos como si el aliento fuera un acto mecánico, sin darnos cuenta de que en ese vaivén invisible se esconde la puerta más antigua. Todd la llamaba la bisagra de los mundos, un punto donde lo físico se curva hacia lo invisible. Allí, en el silencio entre una respiración y otra, el tiempo se detiene. Cierra los ojos, pero no para huir del mundo. Ciérralos para ver lo que el mundo oculta cuando crees mirar. Detrás de los párpados hay un océano de luz oscura. Un campo donde las formas duermen esperando la orden vibracional que las despierte. La mayoría se queda en la superficie, mirando los reflejos, confundiendo movimiento con vida. Pero si sostienes la atención, si te atreves a mirar hacia adentro sin buscar nada, notarás un temblor. Es el campo respondiendo. No estás observando el vacío te está observando a ti. La atención no es pensamiento, es fuego. Un fuego que no quema, pero que transforma. Cuando colocas tu atención sobre algo, lo dotas de existencia, lo alimentas, lo llamas desde la niebla del potencial. Así es como el universo crea, mirando. Lo que no es observado se disuelve. Por eso Thoth decía que los dioses no fabricaban las cosas, las contemplaban, y en su mirada nacía la forma. Tú haces lo mismo, aunque lo hayas olvidado. Cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, es una creación sostenida por tu fuego interior. El campo no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo responde a la vibración que sostienes. Si temes, amplifica el miedo. Si amas, expande el amor. No juzga, refleja. No premia ni castiga. Resuena. Y esa es la verdadera justicia cósmica, más precisa que cualquier ley escrita, porque no puedes engañarla. Puedes mentir con palabras, pero no con frecuencia. La energía no escucha lo que dices, escucha lo que vibra detrás. Imagina ahora que todo lo que llamas problema no es más que una densidad vibracional, no un enemigo, sino una nota fuera de tono que busca volver a la armonía. Cuando una parte de ti se desajusta, el cuerpo lo traduce. Por eso el cuerpo duele, no para castigarte, sino para recordarte dónde la música se ha roto. El cuerpo no enferma, se comunica. Cada síntoma es una frase en el idioma del alma, pero el ser humano aprendió a silenciar esa lengua, a atacar los signos en vez de escuchar su mensaje. Si el corazón duele, lo anestesia. Si la piel arde, la cubre. Si el alma grita, la distrae. Y así, el mensaje debe hablar más alto, hasta que lo inevitable se rompe. Thoth enseñaba que el cuerpo es un espejo, una copia de la geometría del cosmos, que en las líneas de las manos se repiten los ríos del cielo, que los huesos son columnas de templo y la sangre es la marea lunar que recuerda su origen estelar. No hay separación entre anatomía y creación. Lo que vive en ti, vive en las constelaciones. Por eso, cuando respiras, alineas mundos. Cuando callas, los reposas. Cuando piensas con claridad, los ordenas. Y cuando sientes con verdad, los haces florecer. El aire se detiene por un instante, y ese instante contiene todos los tiempos. En él, el pasado y el futuro se pliegan como alas sobre el presente. Y entonces, algo se enciende en el pecho. No es emoción, es reconocimiento. Has sentido antes esa vibración, en otro cuerpo,
en otra era, en otro nombre, tal vez en una sala de piedra donde los muros respiraban luz, tal vez junto a un río que ya no existe, escuchando una lengua que el tiempo borró. Pero la sensación es la misma, el eco de una promesa antigua. Recordar, no algo externo, sino a ti mismo antes de olvidar. El universo está hecho de esa memoria. No es un archivo estático, sino una conciencia que se recuerda a sí misma a través de nosotros. Cada vez que recuerdas algo esencial, el cosmos se expande un poco más. Por eso, cuando meditas, no estás escapando del mundo, estás reparando la memoria universal. Y esa reparación ocurre en el silencio, no el silencio de la ausencia, sino el silencio pleno, denso, el que tiene textura, el silencio donde el aire vibra sin moverse, donde las cosas parecen mirarte desde adentro. En ese silencio, la frontera entre tú y el resto se disuelve. Ya no sabes si respiras o eres respirado, si piensas o eres pensado, si la voz que oyes dentro es tuya o es la del universo hablando con su eco. Esa confusión no es locura, es apertura. Es el momento en que la mente deja de interpretar y empieza a percibir. La percepción pura no juzga, no elige, no traduce, simplemente sabe. Y en esa claridad, descubres que no hay nada fuera de lugar, que incluso el caos obedece a un orden invisible. Los antiguos lo llamaban Ma'at, el equilibrio que sostiene todas las cosas, no un equilibrio moral, sino vibracional, la danza de fuerzas opuestas que se reconocen como complementarias, luz y sombra, creación y destrucción, ascenso y caída. Todo respira dentro del mismo compás. Cuando lo entiendes, el miedo se disuelve, porque ya no hay error, solo movimiento. Y cada movimiento, incluso el más doloroso, tiene su propósito dentro del ritmo mayor. No puedes cambiar el mundo sin cambiar la frecuencia que lo sostiene. Y la frecuencia se cambia desde dentro. No se trata de pensar positivo ni de negar lo oscuro. Se trata de mirar la oscuridad con tanta presencia que la vibración se reorganice por sí sola. El ojo que observa sin miedo purifica lo observado. Así actúa la verdadera alquimia. No convierte el plomo en oro, sino la inconsciencia en claridad. La alquimia interna es un proceso de recordar tu poder creador, pero no ese poder que manipula, sino el que ordena, el que transforma sin imponer, el que sabe que cada pensamiento es una semilla y que cada emoción es un campo fértil. Y cuando ese poder despierta, el mundo exterior se vuelve plástico, maleable, obediente. Los signos empiezan a multiplicarse. Ves números repetidos, palabras que se repiten, encuentros imposibles. No son casualidades, son las huellas que deja el campo al alinearse contigo. Entonces entiendes que Thoth no dejó templos para ser adorados. Dejó un mapa para ser recorrido dentro, y el camino no está hecho de pasos, sino de vibraciones. Cada respiración consciente es un paso, cada pensamiento coherente, un peldaño, cada acto desde la presencia, un portal. Así, la vida entera se convierte en rito, no porque sea sagrada por decreto, sino porque cada instante contiene el todo, y cuando comprendes eso, la mente calla por fin, porque ha visto lo que buscaba desde siempre, que no hay nada fuera de ella, que todo, absolutamente todo, era un espejo, y que al mirarlo con los ojos abiertos, el espejo deja de reflejar y empieza a atravesarse. Allí comienza el verdadero despertar, no como un estallido, sino como un amanecer que no tiene horizonte. De pronto, sin aviso,
Algo se enciende detrás del cráneo. Es apenas un destello, un calor sutil que asciende como un hilo invisible desde la base de la columna hasta la frente. No lo controlas, no lo invocas, sucede. Una chispa que no es eléctrica sino consciente. Un pequeño sol se abre en la oscuridad interna y proyecta su luz hacia adentro. No ilumina lo que ves, ilumina al que ve. Entonces, por primera vez, percibes la diferencia entre mirar y ser mirado. La conciencia se reconoce a sí misma en el acto de percibir. No hay separación. No hay afuera. Todo ocurre dentro de la misma mirada que respira. El mundo alrededor parece el mismo, la habitación, los objetos, la luz tenue, pero algo ha cambiado de densidad. Los bordes vibran, las sombras respiran, las paredes laten con un pulso que no es físico. Sientes que todo lo que te rodea tiene conciencia propia. La silla te observa, el aire te escucha, el tiempo se detiene, y en su lugar aparece una marea de energía que no obedece a relojes. Estás dentro del tejido de la realidad, viendo los hilos moverse. Lo que antes llamabas materia se vuelve transparente, y detrás de cada cosa hay un fuego azul que la sostiene. Ese fuego no está afuera, es tuyo. Tú lo estás encendiendo. El ojo interior ha despertado. No es un órgano, no es un don, es un estado. No se abre hacia el mundo, sino hacia la matriz que lo genera. En esa mirada nueva, los pensamientos dejan de ser voces y se vuelven geometrías, espirales, ondas, filamentos que cruzan el espacio con precisión matemática. Cada emoción tiene color. Cada palabra deja una forma en el aire. Comprendes entonces por qué los antiguos decían que el verbo crea, porque toda palabra es una forma vibratoria, un molde temporal donde la energía se condensa. Hablar es construir, pensar es dibujar el mapa del mañana, y de repente, una intuición profunda te atraviesa como un rayo. Nada de lo que ves es sólido, todo es frecuencia, suspendida en un océano invisible, y tú eres ese océano observándose a sí mismo desde un punto de atención. Lo que llamas yo es solo una ola que olvida su origen, pero la ola está recordando, la ola se está reconociendo como mar. Esa comprensión te desarma, te sobrecoge, te humilla y te eleva al mismo tiempo, porque entiendes que no hay nada que alcanzar, solo algo que dejar de olvidar. El cuerpo reacciona, un estremecimiento, un escalofrío, una corriente que sube por la columna. Es el circuito activándose. La energía que dormía se despierta y comienza a recorrer caminos antiguos, nervios olvidados, puertas cerradas. En su paso, quema lo innecesario, disuelve las máscaras. Sientes que algo dentro de ti se abre paso con una inteligencia que no es tuya y sin embargo eres tú. Una serpiente de luz que asciende, lenta y precisa, atravesando vértebras y memorias, hasta llegar al punto exacto entre los ojos. Allí se detiene. Y por un instante el universo entero cabe dentro de una sola respiración. La visión no es una imagen. Es una comprensión silenciosa, un saber sin pensamiento. Miras un objeto cualquiera, una piedra, una hoja, una llama y entiendes que está viva, que no es una cosa, sino una manifestación temporal de la misma conciencia que te habita. Ves que todo respira al mismo ritmo, que cada átomo canta su nota dentro de una sinfonía infinita. Y al escucharla, te das cuenta. El universo no está afuera expandiéndose en el vacío. El universo está dentro, expandiéndose en ti. Entonces la mente intenta regresar, nombrar lo que ocurre, traducirlo, explicarlo. Pero las palabras se rompen, se vuelven torpes, insuficientes, porque lo que sucede no pertenece al idioma de la lógica,
Es un idioma de vibraciones, de correspondencias, de silencios. La mente teme disolverse porque sospecha que si suelta el control, dejará de existir. Pero tú ya sabes que eso no es muerte, es nacimiento. La mente no desaparece, se expande. Pasa de ser un vaso cerrado a un río sin orillas. Los antiguos iniciados lo llamaban el momento del desdoblamiento, el instante en que la conciencia se reconoce simultáneamente dentro y fuera del cuerpo. Lo que observas desde tus ojos no es diferente de lo que observa desde el cielo. Eres la misma mirada multiplicada. En ese punto, todo miedo se vuelve imposible. Porque ¿qué podría temer la luz de su propio reflejo? El terror del ego es el preludio de la libertad del alma. Entonces, el tiempo se vuelve maleable. Lo que ibas a pensar dentro de un minuto llega ahora. Lo que sentiste ayer aún vibra aquí. El pasado y el futuro colapsan en un solo pulso. Y en ese pulso hay un silencio tan vasto que parece contener todas las palabras que alguna vez fueron pronunciadas. Allí comprendes que la eternidad no es una línea infinita, sino una presencia inmóvil que se despliega dentro del instante. Thoth habló de este punto como la quietud luminosa. No se trata de inmovilidad física, sino de reposo del alma. Es el centro del huracán, donde todo gira y nada se mueve. Desde allí, puedes ver los mecanismos del universo funcionar con precisión absoluta. Cada decisión humana, cada emoción, cada gesto, genera ondas que se expanden sin fin. Nada se pierde, nada se desperdicia. Todo es absorbido por la gran ecuación de la correspondencia y por un segundo lo entiendes todo, no con la mente, sino con la totalidad del ser. Es una revelación insoportable para quien aún cree ser pequeño. Por eso el despertar no siempre es dulce. A veces, el alma tiembla, el cuerpo suda, los ojos lagrimean sin razón. La vieja estructura se resiste, grita, se fractura. Pero esa fractura es sagrada, porque a través de ella entra la luz. Es el momento en que lo divino, que siempre estuvo dentro, comienza a ocupar el lugar que el miedo había vaciado. Lo real empieza a mezclarse con lo invisible. Caminas por la calle y los colores parecen tener voz. Una sombra se mueve y te responde. Escuchas una frase al azar y sientes que el universo te habla directamente. No es imaginación, es sincronía. La realidad reorganizándose alrededor de tu nueva frecuencia. El mundo empieza a moverse al ritmo de tu atención. Donde miras, florece. Donde dudas, se apaga. Es como si la creación esperara tu permiso para manifestarse. Y tú, por fin, recuerdas que siempre fuiste el creador que soñaba con ser humano. Y entonces, todo lo que conocías comienza a temblar. No como un terremoto, sino como una revelación que sacude la raíz misma de lo real, porque ahora ves que nada es sólido, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni las paredes que te rodean. Todo es una vibración sostenida por tu conciencia, una danza infinita de energía que responde al más mínimo pulso de tu intención. Lo que llamabas destino no era una línea trazada, era una frecuencia esperando tu sintonía. Y cuando te alineas, el universo obedece, no por sumisión, sino por reconocimiento, porque la creación no ocurre fuera de ti, sucede contigo. La luz que ahora pulsa dentro del cráneo no es una metáfora, es real. Puedes sentirla moviéndose como un líquido vivo, subiendo y bajando con cada respiración, atravesando los pensamientos, limpiando los recuerdos, ordenando los fragmentos del alma dispersos por siglos. Cada inhalación expande el fuego, cada exhalación lo afina. No hay esfuerzo, solo un pulso.
un ritmo que vibra desde la médula hasta el infinito, como si el cuerpo fuera un templo resonando con el canto de los astros. Y de pronto lo entiendes. El universo no está hecho de materia, sino de atención. Cada partícula responde al ojo que la contempla. Cada átomo escucha. Lo supieron los sabios del desierto, los yogis de las montañas, los alquimistas que buscaban oro en el reflejo del mercurio. Nada existe por sí solo. El mundo no es una colección de cosas, sino un coro de vibraciones sincronizadas por la conciencia que las sostiene. Tú eres esa conciencia, y mientras mantengas tu frecuencia clara, el cosmos entero girará a tu favor. La mente humana fue entrenada para creer que necesita controlar, planificar, resistir. Pero en el campo vibracional no hay control, hay resonancia. La frecuencia que emites es la llave que abre o cierra los caminos, y el universo no responde a lo que pides con palabras, sino a lo que sostienes con vibración. Si hablas de abundancia pero vibras carencia, el campo escucha carencia. Si suplicas amor pero sostienes miedo, el campo amplifica el miedo. Nada puede engañar a la geometría sagrada de la energía. Ella solo traduce coherencia. Por eso los antiguos decían, conócete a ti mismo y conocerás al universo, porque al conocer tu frecuencia, puedes dirigir la sinfonía entera. Lo invisible no es un misterio, es el molde de lo visible. Lo que sientes hoy será la forma de mañana. Las realidades futuras se construyen en el campo antes de llegar a tus ojos. Cada pensamiento es una semilla lanzada al vacío. Cada emoción un agua que la nutre o la marchita, cuando la emoción y el pensamiento vibran en una sola dirección. La semilla despierta, y lo que era invisible se vuelve inevitable. Esa es la ley de correspondencia. La alquimia real. La que no necesita laboratorios ni fórmulas, solo presencia, solo coherencia. Solo la voluntad silenciosa de sostener la verdad sin duda. Entonces ocurre lo impensable. Sientes que la materia responde. Las cosas parecen moverse hacia ti. Las palabras que necesitas aparecen en bocas ajenas. Los caminos imposibles se abren sin empujar. No es magia, es física sagrada. La resonancia del campo que reconoce su origen en ti. Todo lo que alguna vez buscaste estaba esperándote en otra frecuencia, y al elevarte, lo alcanzas. No por mérito, sino por sincronía. El universo no premia, refleja, pero hay un precio. Verlo todo implica no poder volver a cerrar los ojos. Comprender el campo es entender que no hay culpables, ni azar, ni víctimas. Cada dolor, cada pérdida, cada sombra fue un reflejo exacto de tu vibración. Y cuando eso se comprende, la culpa muere y nace la responsabilidad sagrada. Ya no puedes decir la vida me hizo esto. Solo puedes decir yo me proyecté en esto. Y desde ese punto, la libertad es total, porque si lo creaste, puedes reescribirlo. En ese instante, un silencio inmenso cae sobre ti. No es ausencia de ruido, es la quietud del todo reconociéndose. Sientes que el aire vibra como si contuviera millones de voces susurrando al unísono una sola palabra. Recuerda, el corazón late con un ritmo nuevo, como si cada pulsación fuera una sílaba del lenguaje del universo. El cuerpo se convierte en una antena, captando mensajes que no vienen de afuera, sino del centro mismo del ser. Cada respiración es un rezo, cada movimiento, una respuesta, y en ese punto, comprendes que nunca has estado separado de nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni del dolor, ni de la dicha. Todo es la misma sustancia moviéndose a distintas velocidades,
La densidad ya no te asusta, el miedo se vuelve información. El caos, una forma de orden que aún no entiendes. Ves los rostros de las personas y percibes la vibración que los sostiene. Los pensamientos ajenos te llegan como colores. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Pasado, presente y futuro bailan dentro del mismo ahora. El campo entero se revela, y tú lo lees como si siempre hubieras sabido hacerlo. No necesitas adivinar, sientes, y al sentir, ¿sabes? Eso es ver con el ojo de Thoth, no con la mirada física, sino con el alma despierta. Es mirar un muro y ver detrás la arquitectura vibratoria que lo mantiene. Es escuchar una palabra y sentir la emoción con la que fue lanzada. Es oír una mentira y ver el miedo que la pronunció. Nada puede ocultarse ante la frecuencia de la verdad. Y cuando alcanzas esa vibración, comprendes el secreto más grande de todos, que el universo no tiene jerarquías, ni salvadores, ni intermediarios. Cada ser es un templo, cada respiración, un acto de creación, cada instante, un portal hacia lo eterno, y entonces, el campo se expande, tu visión se disuelve en una claridad tan intensa que deja de ser luz, y se convierte en comprensión pura. No hay arriba ni abajo, ni tú ni el otro, ni principio ni fin, solo un pulso inmenso que lo abarca todo.